Empezamos en la casa de Sean Wei. El miembro de la mesa directiva de Stark Unlimited ha sido asesinado. No obstante, la policía cree que fue un suicidio y usó la misma tecnología que hay en los guantes de Tony para hacerlo. Para Tony, Sean Wei era su amigo, pero también era un seguro. Él era la manera como Tony evitaba que la mesa directiva tomara decisiones que no eran morales. Ahora está muerto. Tony empieza a recordar el pasado. Stark tuvo que insistirle mucho a Sean Wei para que pudiera aceptar. Él no quería verse involucrado en nada. En esta época, Tony todavía ocultaba el hecho de que era Iron Man. Y en este día, Stark había venido a hacer la última y más grande oferta. Necesitaba a alguien como Sean Wei dentro de su compañía, porque Tony era un futurista, y él sabía que tarde o temprano debería enfocarse en una de sus dos vidas. Sean Wei recibiría dinero y también acciones. Además, tendría control. Tony sabía que tarde o temprano tendría que dejar que la compañía crezca más que él, y cuando ese momento llegara necesitaba gente con moral. Tony estaba a punto de recuperar todas sus patentes, y necesitaría a alguien como Sean Wei para que estas patentes nunca más vuelvan a llegar al público. El científico ya tenía precedentes, se había enfrentado a AIM recientemente. Sean Wei no estaba muy convencido, pero le proponía cenar a Tony junto con su familia. Lamentablemente Tony no podía este día, así que quedaron para un desayuno. De pronto, Rhodey se comunicó con Tony para decirle que habían objetos voladores dirigiéndose hacia él. Estos eran los Riders. Ellos estaban equipados con tecnología Stark, y Tony todavía no se había puesto su armadura completamente. Los Riders lo encontraron y empezaron a atacar. En medio del ataque, parte del laboratorio de Sean Wei fue destruido. Iron Man le aseguraba al científico que Tony pagaría por los daños. Para suerte de Tony, la caballería llegó de inmediato. Rhodey en ese entonces manejaba un poderoso helicóptero, y él les advertía a los Riders que si encontraba tecnología Stark dentro de sus armaduras, las cosas se iban a poner bastante feas. Tanto Tony como Rhodey hicieron equipo para luchar con los Riders, pero entonces, una red cayó sobre Tony, haciendo que él se desplome hacia el suelo, sobre el vehículo de Sean Wei. Una vez más, Iron Man pedía disculpas y aseguraba que Tony tenía un auto igual a este y que se lo iba a regalar por las molestias. Rhodey y Tony detuvieron a los Riders y al día siguiente Stark fue a desayunar con la familia de Sean Wei. El científico quería saber cómo es que Tony estaba tan seguro que ganaría estas guerras de armaduras. Tony lo estaba porque era un futurista, pero aún así Sean Wei no estaba convencido. Tony había escogido a Sean Wei porque él había sobrevivido el intento de que AIM tomara su compañía. Esto le causa gracia al científico, porque eso destruyó su compañía completamente. Se fueron a la bancarrota. No obstante, Tony no lo ve como un gran desastre. Fue un desastre económico, pero pudo ser peor. Sean Wei lo sabe. AIM quería usar sus láseres como armas, y esa es la razón por la cual Tony quería a Sean Wei, porque era una persona con moral. Era una persona que prefería usar la tinta roja en vez de sangre roja. Ese día Sean Wei aceptó. En el presente, Rhodey ha descubierto lo que le sucedió a Sean Wei y sabía que Tony estaría aquí. War Machine pregunta si hay algo que pueda hacer para ayudar, y Tony tiene algo en mente. Necesita que lo acompañe. Deben regresar a Nueva York. Momentos después se encuentran en Stark Unlimited. Rhodey le pide que le asegure que no van a ingresar a esa compañía, pero Tony va a ingresar. Necesita hacerlo. Hay algo bastante podrido. Tony incluso estuvo tan paranoico que fue a revisar las tumbas de Hammer y de Obadiah. Después de escanear sus tumbas, se aseguró de que siguen muertos. War Machine empieza a preocuparse por su amigo. Él quiere saber qué es lo que están buscando. Tony necesita encontrar si están haciendo cosas extrañas en este lugar. Él le pide a Boss que por favor busque proyectos nuevos de laboratorios, y rápidamente encuentra uno, el laboratorio 3B. Es el proyecto más caro hasta la fecha. Tony pide que abra la puerta, pero Boss no puede hacerlo, así que simplemente Iron Man atraviesa la pared, y milagrosamente ninguna alarma se activa, lo que es sospechoso. Dentro del laboratorio hay un extraño contenedor. Tony sospecha que fue aquí donde mantuvieron al láser viviente. Rhodey escanea la cápsula y no hay señales de vida, pero Stark está seguro de que están usando un señuelo vivo con su imagen. En ese momento la cápsula se abre y otro Iron Man emerge. Tony estaba esperando que algo como esto sucediera. Rhodey le advierte a la persona que está dentro de esa armadura que salga de una vez, y al ver que no hay respuesta, le lanza ácido encima, pero esto no es muy efectivo. Iron Man y War Machine empiezan a hacer equipo para derrotarlo. Finalmente a Tony se le ocurre la idea de vaciarle nitrógeno líquido, lo que evita que la armadura se mueva. Tony analiza esta armadura. No debería existir. Parece ser que la diseñaron fuera de Stark Unlimited, es decir, Tony ha sido hackeado. Cuando remueven la máscara, Tony se sorprende. Es otro Tony. Incluso tiene la misma voz que Stark. Este Tony falso le dice a Iron Man que pensaba que se decepcionaría de él. Se demoró demasiado para llegar a este lugar. Rhodey no tiene palabras para lo que está viendo. Nunca había visto un señuelo tan bueno. El Tony falso le dice a Tony que lamenta la muerte de su amigo Sean Wei.
y entonces Stark lo golpea fuertemente en la cara. Tony asegura que no va a lograr obtener lo que quiere. Las acciones de Sean Wei están seguras. Sin embargo, el Tony falso ríe. Estas acciones fueron transferidas a una caridad y luego fueron puestas en venta. Él ya las obtuvo. Esta persona ahora es dueña de la compañía y de las patentes y de la tierra. Él es dueño de todo. Tony no puede creerlo. El señuelo empieza a autodestruirse, pero antes de poder dejar de hablar, le dice a Tony que lo busque. Aún tiene una oferta que hacerle, pero Stark promete que va a vengar a su amigo. El Tony falso empieza a reír y le pide que no se olvide de buscarlo. Stark parece haber deducido quién es el culpable de todo esto y le pide a Rhodey que a partir de ahora mantenga su distancia, porque lo más probable es que Tony cause un incidente internacional. Muchachos, hemos llegado al final del capítulo. Si les ha gustado este video, aquí les dejo 2 recomendados. Además, si les gusta el contenido, recuerden suscribirse. Y si quieren ver más videos nuestros, pueden visitarnos en Geekspedia. Por ahora esto ha sido todo. Han estado viendo Notifriki TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic.